Ya me llegó el mensaje. Los componentes del control prenatal principal. Bueno, vamos a empezar por partes. ¿Qué es el control prenatal como tal? El control prenatal no es más que el conjunto de actividades y procedimientos, ojo, que el equipo de salud ofrece a la embarazada. No habla del médico, habla del equipo de salud, médico, enfermera, técnico de atención primaria de salud, con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal de embarazo y la salud del recién nacido. ¿Cuáles son los componentes de ese control prenatal? La promoción de salud, la prevención en salud y la recuperación. Y la rehabilitación en la salud materna y neonatal con enfoque de interculturalidad, género y generacional. La palabra interculturalidad. El médico, el profesional de la salud, tiene que unirse a la comunidad, tiene que sincretizarse con la comunidad y entender que hay ciertas culturas que vienen arraigadas en la población ecuatoriana. Los negros tenemos el parto de una manera, la población originaria de los pueblos quichos tienen de una manera, el lojano lo tiene de una manera, el manaba tiene otras costumbres. Entonces, todo eso tiene que ser respetado y tiene que ser aprendido por el médico para así que esa paciente se sienta cómoda, se sienta atendida y se sienta respetada en lo que ella cree, en lo que ella piensa y en lo que su familia cree. Y es un tema que se viene generacional. Les voy a poner un caso concreto. Hay población que siempre tiene la tendencia a tomar ciertas aguas durante su trabajo de parto. Esas aguas incluyen canela, incluyen, puede ser ruda, incluye como es, una hierba, una hoja que que mucha población cree que es penicilina, pero tiene otro nombre muy común en el Ecuador. Entonces tenemos que respetar esos temas. Tenemos que entenderlos, tenemos que respetarlos y valorarlos para evitar complicaciones maternas, complicaciones obstétricas y complicaciones neonatales. Es muy importante el tema del sincretizarse con la población. ¿Cuáles son las actividades prioritarias que tiene que hacer ese médico o ese equipo de salud? Son las consultas prenatales, principalmente la captación del embarazo, que debe ser, lo ideal sería que sea antes de las 12 semanas. ¿Cómo hacemos la captación de un embarazo? Con el interrogatorio, la anamnesis, fecha de última menstruación. Todos aquí sabemos que un embarazo dura 280 días o 40 semanas. Tenemos que también decir la fecha posible de parto para que esta familia se prepare para cuando llegue a esa familia. El tema de la violencia intrafamiliar sí se lo ve. Muchas mujeres, múltiples embarazos, a veces no deseados, depresiones que le dan a la paciente. El examen completo que se le debe hacer, el examen físico completo que se le debe hacer a esa embarazada, peso, talla, sus signos vitales, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Es importante mucho el tema de la tensión arterial porque yo puedo, al ver una tensión arterial en la captación y veo que esa tensión arterial, esa presión arterial a mitad del embarazo, segundo trimestre, empieza a subir, ya yo puedo ir prediciendo que esta paciente me puede hacer una preeclampsia, que es lo que, como preguntaban hace un momento, de las emergencias, las claves obstétricas. Recuerden que el diagnóstico de preeclampsia se hace mucho en base al antecedente de la paciente. Prueba de beta-gonadotropina coriónica humana en su porción beta en sangre. Si van a hacer una rural amazónica, no creo que tengan un laboratorio río abajo. La ecografía, que sería lo ideal hacérsela entre las 12 y las 13 semanas para ver el tema del screening de genética, para ver si hay la presencia del hueso nasal, revisar medir la translucencia nucal y también la longitud cráneo-cola o la longitud cráneo-rabadilla. El tipo de sangre, que es muy importante, saber el tipo de sangre del embarazada y también el tipo de sangre de su pareja, de su hijo. Hemoglobina, que me sirve para hacer el seguimiento de la anemia en la embarazada, si me la llega a hacer. Su hematocrito, su glicemia en ayunas, los exámenes que dice la norma, el VIH, el antígeno para hepatitis B y el BDRL. Hacerle citología vaginal si es que no la tiene hecha, realizarle urocultivo si fuera necesario, examen odontológico, que es muy importante para evitar que esta paciente tenga algún tipo de caries o algún tipo de molestias en su dentición, y informarle a la embarazada que reconozca los signos de alarma y seguimiento de los factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Si la paciente cocina en leña, explicarle si dentro de sus posibilidades puede comprarse una cocina, sería lo ideal una cocina de inducción para que ella no esté en contacto con el gas, por los accidentes que pueden haber. Si, por ejemplo, tu esposo fuma, pedirle hacerle seguimiento para que no fume durante el embarazo de la esposa.
y todos esos factores de riesgo que sí los podemos ir modificando, que tenemos factores de riesgo que son no modificables y con esos no podemos hacer nada. En el segundo trimestre, y aquí es importante, me voy a quedar, lo ideal Doctor, sería que disculpe durante que lo interrumpa un sí, ratito. sin problema. ¿Será posible que nos pueda ayudar compartiendo la pantalla de manera completa Ya, voy ahora. para No me poder había fijado visualizar? en eso. Te pido Muchísimas disculpas. gracias. Disculpe. No, no, no pasa nada, tranquilo. Te pido disculpas. Ahí está. Sí, muchísimas gracias. Les pido disculpas. Eh, ya me había quedado le estaba diciendo que lo ideal sería que esté embarazada tenga por lo mínimo unas 5 consultas durante todo su embarazo, unos 280 días de su embarazo. Eso sería lo ideal. Obviamente sabemos que por costumbre en nuestro país a veces las embarazadas ya llegan cuando están a mitad de su embarazo o ya cuando ya son embarazos ya avanzados, entonces a veces no se les puede hacer esa captación temprana en el embarazo. Y es ahí donde ustedes se pueden apoyar mucho de su técnico de atención primaria de salud. ¿Listo? Entonces, en la segunda consulta, obviamente lo ideal es hacerle el examen físico completo. Aquí ya incluiría las 4 maniobras de Leopold, que es la presentación, la situación, grado de encajamiento, revisar la frecuencia cardíaca fetal, que ya a partir de las 19 semanas se puede empezar a escuchar. A través del Doppler, todas las unidades de salud cuentan con Doppler y si no cuentan con Doppler, cuentan con campana de Pinar. ¿Se han utilizado alguna vez campana de Pinar? Pregunto. ¿Se han utilizado campana de Pinar? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Digo, sí, 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 escuchado. Sí, pregunto si han utilizado campana de Pinar. Bueno, a mí se me tocó utilizarla cuando hice mi internado rotativo justamente en la maternidad ginecología en el Guadalajara Sur, sí. Ya, Un yo les docente aconsejo que se antiguo, familien. un Yo les docente aconsejo que se antiguo, familien. sí. ¿Mande? Un docente ya antiguo, que ya tiene sus años, me dijo, me la presentó, me dice, justo la has usado. Y le digo, Ya. pues no, nunca la había usado antes, pero con él me enseñó, me tocó aprender, ¿no? Les aconsejo que la revisen porque en todas las unidades de salud en zonas rurales tienen el Doppler, lo tienen, pero recuerden que el Doppler funciona a pila, se les puede acabar la pila, no tienen pila y siempre hay una campana de Pinar por ahí. Muy buena. La ecografía del seguimiento, detectar el tema de la preeclampsia mediante la toma de tensión arterial y en la valoración por proteinuria, si tienen un centro de salud, si tienen un centro de salud tipo C o si tienen un hospital básico o un hospital general. El seguimiento de los factores de riesgo modificables, socializar la existencia de las sesiones de educación prenatal, a veces esta la manejan las obstetras para que los pacientes conozcan cómo es el tema del parto. Obviamente esto es para las mujeres primigestas. Y lo que no se les puede olvidar es informar acerca de los signos de alarmas del embarazo. A partir de las 34 semanas, en las pacientes con tratamiento de anemia, seguir las guías prácticas clínicas de anemia en el embarazo. Todas las guías, si no tienen las guías prácticas en físico, yo les aconsejo que ingresen a la página del Ministerio de Salud Pública. Ahí pueden descargar todas las guías de prácticas clínicas. Ahí están todas. En embarazos con evolución normal, informar la fecha probable de parto, que si ustedes lo pueden ir diciendo desde el inicio del embarazo. Aquí es muy importante la referencia según el caso para decisión del lugar y momento de terminar el embarazo. Si tú tienes un embarazo que es pelviano, si tienes un embarazo que viene de 2 cesáreas anteriores, tú sabes que ese embarazo va a terminar en cesárea, yo les aconsejo que ya antes de la semana 34, semana 26, semana 30, empiecen a transferir el paciente a un hospital básico o un hospital general. ¿Por qué? Porque recuerden que por el tema burocrático se demora entre cortar el turno a la embarazada y a veces las embarazadas llegan a los turnos semana 37 y semana 38 y ya el ginecólogo ni siquiera la ha revisado, ¿está bien? Entonces mejor que le envíen mucho antes, semana 26 está bien, semana 30 está bien, para que esa embarazada logre llegar a un hospital de mayor complejidad, ¿ok? El tema muy importante es asesoría y planificación familiar. Tenemos un serio problema en la Amazonía ecuatoriana. Nuestras mujeres no son mucho de utilizar implantes, ni tabletas, ni té de cobre, ni dispositivos intrauterinos. Generalmente nuestra población quichua, nuestros pueblos originarios, ellos todo es natural. Entonces ahí sí tienen que trabajar fuerte, fuerte en el tema de planificación familiar. Si les doy un consejo, no se molesten ni se pongan bravos porque nos incomoden o se pongan molestos o bravos porque la señora tenga 10 o 9 o 11 hijos. Ustedes pueden hacer un buen trabajo convenciéndola y no venciéndola que obligatoriamente tiene que usar un anticonceptivo. Convencerle todos los riesgos que puede pasar
y ustedes al final van a lograr que ella use anticonceptivo. ¿Está bien? Y seguimos informando acerca de los signos de alarma. Semana 36, semana 38, ya es muy importante saber la presentación, posición y la situación fetal para el tema de si va a ser parto normal, si va a ser parto ectópico o un parto distópico. Y en caso de duda, como dice ahí mismo, realizar ecografía. Pero si ustedes se aprenden a hacer las maniobras de Leopold, yo creo que no necesitan una ecografía. ¿Y cómo van a coger más experiencia haciendo en maniobras de Leopold? Haciéndola todos los días a todas las embarazadas. A todas las embarazadas que le lleguen, así llegue por otro tema, le voy a hacer maniobra de Leopold para ver cómo está ese bebé. Si está cefálico, si su situación es longitudinal, si su posición cómo está, todo eso lo van a revisar, ¿está bien? ¿Y por qué es muy importante que ustedes sepan, por ejemplo, hacer maniobra de Leopold? Que ahí, aunque no viene incluido, ustedes le escuchan el foco fetal al bebé. Y es muy importante que ustedes que van a hacer su servicio social rural, sepan en qué lugar está el foco fetal de ese bebé. Porque si se les ocurre un parto en su centro de salud o los llaman porque hay un parto en una casa, ustedes recuerden que el momento de la expulsión de la salida de la cabeza fetal, el feto va a virar hacia el lado donde estaba su foco fetal. Y así van a evitar tener complicaciones, porque no van a estarlo. Recuerden que la gran mayoría, creo que la gran mayoría de ecuatorianos somos diestros, y a veces tenemos el hábito de virarlo ya por un tema de inercia, virar el niño cuando van haciendo hacia la derecha, y si el niño tenía el foco fetal a la izquierda, él quiere virarse a la izquierda y van a estar en ese conflicto ahí, y puede complicarse ese embarazo. En Europa, las obstetras no intervienen durante los partos, solo hacen acompañamiento del parto. No es que ellas lo sacan al niño, sino solo acompañan a la paciente a que pare el parto. Porque recuerden que la palabra obstetricia significa acompañar. Si alguno de ustedes leyó el William de obstetricia, que es nuestra Biblia, en su primera página le viene la etimología de la palabra obstetricia. Es acompañar, no es hacer maniobras ni nada por el estilo. Eso si hay alguna obstetra por aquí. En esto mismo es importante ver si la embarazada con productos de presentación no cefálica deben ser intervenidas. Están las opciones de las alternativas para conseguir una presentación cefálica. Esto lo hacen mucho las parteras, que son las versiones internas de la versión externa de los fetos, que se utiliza usando aceites. Las parteras con mucho conocimiento ancestral lo saben hacer. Obviamente ustedes también como médicos le pueden explicar a las pacientes a qué paciente le puedo hacer esta versión y las posibles complicaciones que puede tener ese bebé adentro y esa placenta. No se olviden que los embarazos con reporte anterior de placenta previa, realizar ecografía para verificar esa ubicación de la placenta y también para ver si no hay acretismo. Esta parte de aquí, en la dar información de forma verbal y apoyada en asesoramiento prenatal, o también darle información escrita a la paciente, aquí me quiero detener un momento y prenatal, facilitar la información escrita y discutir dudas y problemas. Aquí me quiero quedar un momento. No utilicen palabras técnicas con sus pacientes. Utilicen un lenguaje más, no quiero utilizar la palabra chabacano, pero sí un lenguaje más coloquial, un lenguaje más nuestro, un lenguaje ecuatoriano. Nuestra lengua castellana es muy rica, es muy rica. Nuestra lengua propia del Ecuador, por la formación que tenemos de nuestra población. Así que no utilicen con que señora usted va a tener una atonía uterina, señora usted va a sangrar, no le dé señora a su feto, no, señora a su hijo, porque para ella es su hijo. No utilicen palabras técnicas. ¿Para qué es importante no utilizar esas palabras técnicas? Es para que el paciente me entienda. Recuerden, y es doloroso decirlo, pero el nivel académico de nuestra población rural no es el correcto, no es el adecuado. Hubiéramos querido tener, esperemos que para un futuro no muy lejano, nuestra población académica tenga una formación, nuestra población rural tenga una formación académica y nos pueda entender lo que estamos hablando. Entonces, por eso no utilice palabras técnicas. Yo les voy a recomendar, si alguien es de Puerto Viejo, hay un doctor que se llama Miguel García. Puerto Viejo es muy conocido porque justo organiza un evento que se llama La Yuranga y Miguel que también acaba de forestar una loma entera en Puerto Viejo que estaba deforestada. Miguel hizo la rural en un centro de salud que se llama Tigüino Guarani. Yo nací aquí, yo no puedo hablar guaraní, solo entiendo el guaponi que significa saludarle, pobre significa hormiga, y Miguel se integró tanto a la comunidad guaraní que él es considerado un guaraní. Miguel habla guau, que es difícil aprenderlo. Miguel solo se comunica con su población en guaraní. La población le ha enviado de aquí, sé que le ha enviado de aquí plantas para que él termine de reforestar, porque está haciendo un trabajo muy bueno en Puerto Viejo. Le aconsejo que lo revisen, doctor Miguel García. Ahora también se dedica al tema del café, pero
ese tipo de médicos que se llena tanto en su comunidad, se vuelve parte de la comunidad le tiene un buen recuerdo. Cuando Miguel se retiró, porque también obviamente tiene que ir desarrollándose académicamente, la población lo extrañó, la población lo lloró. Hasta el día de hoy, Miguel creo que tiene hasta casa en la población guaraní, tiene su habitación, tiene todo. Él puede llegar a cualquier casa de la población en Batavoro y va a ser recibido por todo el mundo. Él es uno más de la comunidad. Entonces, ese es el tipo de profesional de la salud que queremos que esté en la Amazonía. El tema de la asesoría y planificación familiar es muy importante. Y entonces a las 40 semanas dar las medidas preventivas para los embarazos post-término. Obviamente en el Ecuador no es común que dejemos pasar un embarazo más de 40 semanas, aunque en algunos otros países se permite hasta 41 semanas. En el Ecuador no lo hacemos. Referir al especialista en ginecobstetricia para manejo individualizado. Yo les aconsejo que lo hagan mucho antes. Y no se nos puede olvidar informar acerca de los signos de alarma. Los exámenes de laboratorio, creo que ya los dije así de por encima. Es muy importante saber la tipología sanguínea. No se olviden que se debería hacer exámenes cada trimestre. Lo importante es determinar todos los exámenes en el primer control. Si tenemos pacientes con insumunización RH, el uso de la profilaxis ante si fuera recomendable si le realizamos un PUM directo. Explicarle a la paciente los problemas que puede tener por los múltiples embarazos si tiene su factor Rexus negativo. Repetir estos exámenes a la semana 28 para, para ver si hay alteración o no hay alteración de esta patología. Las embarazadas que cumplen con los criterios deben ser atendidas por un especialista en ginecobstetricia para profilaxis con hemoglobina, eso ya se lo acabo de decir. Y también no solo el ginecólogo, también ustedes ahora en las unidades de salud tienen unos médicos especialistas en medicina familiar. Una de las posiciones del ministerio es que estos médicos no estén en zonas urbanas, sino que estén en zonas rurales. Obviamente, ya le hablé el tema de la hemoglobina, le hablé el tema del VH, el BDRL, glicemia, creatinina, ácido úrico, su química sanguínea, su perfil renal. Y no olvidar también el examen, el hemo, su examen de orina de la embarazada. Y en algún caso, si fuera necesario un urocultivo, si tuvieran algún hospital básico o hospital general. Y también recuerden que si hay algún factor de riesgo, toda la unidad de salud el Conbortest, que es el para hacerle las proteinurias a las embarazadas, ¿no? Si las tienen en las unidades de salud, y lo han visto ahí, ¿no? El tema también de la hepatitis B, la hepatitis C, también realizarle sus exámenes en laboratorio, los anticuerpos para la rubiola, si hay antecedente de la enfermedad de inmunización. También recuerden que estas son enfermedades que ya en el Ecuador son ya casi tan erradicadas, el BDRL que les había comentado hace un momento y también el urocultivo. El urocultivo es obviamente si tenemos una embarazada que tenga infecciones de vías urinarias a repetición o que yo le haga un examen de orina de control y encuentre una bacteriuria asintomática. Recuerde que es muy importante saber lo que la embarazada por acción de la progesterona va a tener una rigidez de los cilios y por ende es frecuente que haga una infección de vías urinarias a repetición. Es muy frecuente que las embarazadas tengan este tipo de infecciones urinarias y obviamente si también hay infecciones de vías urinarias de repetición hay problemas en renales, problemas en el riñón y por ende también su hemoglobina va a disminuir. La glicemia que se le debe hacer a la embarazada también a la captación a las 28 semanas y también en el tercer trimestre. Ya los valores ustedes lo saben, ya mayor a 126 miligramos por decilitro, ya una paciente diabética preexistente. Recuerden que en algunos países utilizamos el Sistema Internacional de Unidades o las unidades tradicionales. Creo que en otros países no utilizan es el valor en 11, me parece, en 11 punto algo, no recuerdo mucho. Hace tiempo que no estoy manejando las unidades tradicionales, ya estamos solo en el Sistema Internacional de Unidades. El TSH en algunos hospitales sí se le hace a las embarazadas y el tema de la toxoplasmosis, el TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes, se le tiene que hacer a todas las embarazadas. También en la prueba de Chagas a todas las embarazadas en la Amazonía. También el hematozoario que se le hace también a todas las embarazadas para el tema de las enfermedades por vectores, tanto dengue y también se le hace también gota gruesa para el tema del paludismo. Obviamente, el tema de la toxoplasmosis, que es muy, muy frecuente por el hábito de comer mucho en la calle y embarazadas de riesgo por exposición, debido a la prevalencia elevada que hay en nuestro medio. Sí es muy importante el tema del aseo, de enseñar el tema del aseo de las manos cuando las pacientes van al baño. Tenemos que educar a nuestra población en que cuando se vaya a preparar los alimentos tengan las manos limpias.
cuando se vaya a alimentar durante la lactancia también la paciente tenga sus manos limpias después de ir al baño, después de hacer sus necesidades. El tema del evitar carne cruda o mal cocida es complicado. Los ecuatorianos comemos mucho ceviche y es medio crudito, para no decirlo crudo completo, o sea, ceviche, lo que sea. Y evitar el contacto con los gatos y las heces fecales. Pero es el tema de las heces fecales, es más el tema del fecalismo al aire libre, pero eso es más de la población que se dedica a la agricultura en la sierra, por ejemplo, en el sembrío de las papas en los páramos. A veces se hace mucho fecalismo al aire libre, por eso es muy importante que las embarazadas o toda la población lave bien sus alimentos. Durante la pandemia era algo que lo hacíamos habitualmente, pero ya no ha habido ningún chino que se coma ningún otro murciélago, así que estamos más tranquilos y hemos perdido esa práctica de limpiar nuestros alimentos. La citología cérvico-vaginal o Papa Nicolau o Pap smear o prueba citológica es igual que una mujer no embarazada. Obviamente sí lo recomiendo hacerle Papa Nicolau embarazadas a mujeres con un embarazo ya avanzado por el riesgo de causar contracciones, también eliminar el tapón mucoso y todo eso. Ya les hablé de la enfermedad de Chagas. Recuerden, el Ecuador existen zonas endémicas y la Amazonía es una zona endémica para la enfermedad de Chagas. El tamizaje de infección vaginal, eso si ustedes desean lo pueden hacer, pero recuerden, lo que sí quiero que estén claros es que la embarazada va a tener este aumento de secreción vaginal y que no lo confundan con una infección vaginal. Todos estamos claros que la infección vaginal, el flujo vaginal que da sintomatología es el de la infección, más comúnmente causado por Candida albicans, Gardnerella vaginalis o si no la trichomona, que son los principales tres agentes, uno hongo, el otro bacteria y el otro parásito. Pero a veces los confundimos con el flujo vaginal normal por el aumento de hormonas en la embarazada. El tamizaje por el criptococo beta hemolítico del grupo B es muy importante que lo hagan para evitar, por ejemplo, si tuviéramos una RPM y el niño nos puede hacer una neumonía por aspiración por este criptococo. La rotura prematura de las membranas, reconocer la coriomionitis subclínica, si estoy en un lugar apartado y no tengo para hacer este examen de laboratorio, para confirmar si es una RPM. Hay una prueba que la pueden utilizar mucho y para ustedes va a ser de mucha ayuda, la prueba del NEWAS o la utilizar solo en los centros de salud, todos tienen las placas para los portaobjetos. Ustedes ahí con un hisopo cogen el fondo de la vaginita por un espectro y le colocan ese hisopo con la secreción que cogieron del fondo, lo colocan en el portaobjeto, lo ponen a algo que genere calor y lo ven a través de la luz y van a ver, no sé si conoce un helecho, le conocen mucho como la prueba del helecho y así no tengas un laboratorio, puedes comprobar que la señora tiene una RPM, por ejemplo, si estás en un lugar apartado. El uso de la ecografía, todo lo que se resume ahí, la parte más importante es hacer esa ecografía entre la semana 15, 11 y 14, pero la mayoría de literatura, recuerden que esto que estamos haciendo aquí es de la guía de prácticas clínicas de atención prenatal, que es del ministerio, pero dice sobre 11 y 14, pero ya la literatura más avanzada te dice que lo ideal sería hacerlo en la semana de la 12 a la 13 para ver la longitud cráneo-caudal, para que porque a esa edad es la que me ayuda si yo no tengo una fecha de última menstruación, para yo saber exactamente el, la edad gestacional del feto, para el último de rodilla. Obviamente, si este examen se lo hago, esta ecografía se la hago después de las 14 semanas, y a lo que me sirve es el diámetro biparietal. El estudio morfológico del feto, que es por la ecografía, que se debe hacer entre las 18 y 24 semanas de gestación, también como ahí mismo lo dice, óptimas a las 22 semanas, porque ahí yo confirmo si tengo una viabilidad fetal, confirmo ya las biometrías fetales, puedo sacar también edad gestacional. Es muy importante el tema del diámetro parietal, la longitud del fémur, los diámetros abdominales, la circunferencia abdominal. Ya también puedo ver el tema de la anatomía fetal y diagnosticar ciertas malformaciones que se ven, no lo ves cuando el feto está pequeño, sino ya lo puedes ver aquí ya grande, como una hernia diafragmática, una gastroclisis, una espina bífida. Y la última ecografía, que sería lo ideal hacerla entre el trimestre de las 30 y 36 semanas, que esta me sirve más que para ver el tema de la valoración de cómo está creciendo el feto. Eh, Me sirve para identificar estos fetos pequeños o fetos grandes. Si ustedes recuerden que el ministerio está en este momento en una lucha con la desnutrición y a veces tenemos una muy mala alimentación de las embarazadas, y esto a veces me trae una restricción de crecimiento intraútero y yo ya en esta ecografía lo puedo definir si lo tiene o no tiene la paciente.
El tratamiento farmacológico para el tema de la anemia, que es muy importante, o los fármacos que yo le debo dar a la embarazada en la atención prenatal en el centro de salud. Las tabletas de hierro, ya las del Ministerio de Salud Pública, más conocidas como prenatales, vienen con 60 miligramos de hierro y 0,4 de ácido fólico. Esto sería lo ideal. ¿Por qué les damos hierro y ácido fólico? Recuerden que la primera anemia que nos puede hacer una embarazada es la anemia por déficit de hierro, y es por eso que es protocolo a nivel mundial la toma de las sales de hierro, que puede ser glucanato, fumarato, ferroso, que dan. Lo ideal también es que se le dé preconcepcional por 1 o 2 meses. Preconcepcional, yo siempre lo que mejor recomienda es la toma del ácido fólico para evitar malformaciones del tubo neural. Sí te dice la guía que le debes dar ácido fólico 5 miligramos por vía oral hasta la semana 12 de gestación, y después de la semana 12 ya le cambias a la prenatal porque ya viene incluido también su ácido fólico. En mujeres con epilepsia que están tomando su medicación, se deberá suspender la medicación 1 mes antes de la medicación y comenzar a ingerir ácido fólico, para de una vez referirla al ginecólogo para ver con qué medicación la podemos tratar para su epilepsia. En el Ecuador usamos generalmente la carbamazepina. En algunos lugares le dicen Tegretol. Es la que se utiliza para, para la epilepsia. Eh, el ácido fólico, como les decía, que me ayuda mucho para prevenir los defectos del tubo neural. En las mujeres con índice de masa corporal mayor a 35, tomar ácido fólico cuando ya se conoce el embarazo. Aparentemente dice que no ayuda a prevenir el defecto del tubo neural, pero sí lo ayuda si la paciente ha hecho una toma de ácido fólico mucho tiempo antes de embarazarse. Eh, la guía dice que si los valores de hemoglobina no sugieren anemia, diferir la toma de hierro hasta la semana 12. Eso no es, aunque lo diga la guía, la experiencia y la literatura actual ha demostrado que la embarazada debe empezar a tomar su prenatal desde antes. ¿Por qué? Porque el niño va a hacer una exfoliación del hierro y al final le va a causar una anemia. Y más que ustedes van a una sola oral, ustedes deben darle el hierro, la tableta prenatal a las embarazadas de la semana 12. ¿Por qué? Porque la alimentación de nuestra población rural no es la correcta, no es la adecuada. Se tiene mucho el hábito de solo consumir verde, yuca, carne de monte, no hay mucho la ingesta de vegetales, no hay mucho la ingesta de los granos que sí en la gran mayoría de zonas urbanas en el Ecuador sí los consumimos. Yo sí les aconsejo que le den la toma de su prenatal o de su tableta de hierro desde la semana 12 del embarazo. En pacientes con ingesta de calcio de alto riesgo para desarrollar una preeclampsia, la suplementación del calcio es de 1,5 a 2 gramos. Si ustedes revisan la tableta de calcio, que es la que da el ministerio, solo es de 500 miligramos. Entonces ahí sí ustedes deben compensar con la alimentación de derivados lácteos o, o vegetales, leguminosas que tengan abundante calcio. En pacientes con riesgo de preeclampsia, ustedes lo saben, ya la literatura lo ha demostrado, la toma de ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, y si es de Bayer es buena. Todos los días a partir de la semana 12 del embarazo hasta el parto en mujeres con alto riesgo para desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional. Aquí me quiero detener un momento. No se olviden que la toma del ácido acetil salicílico en dosis baja, la dosis que tenemos en el Ecuador baja, la de 100 miligramos, es en horario nocturno, es en la noche, no en el día, es en la noche. Y aunque aquí dicen hasta el final del embarazo, hay guías internacionales que solo te recomiendan hasta la semana 35 del embarazo, porque recuerden que el ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario. Las vacunas que debe tener la embarazada la vacuna que debe tener la mujer durante el embarazo, H1N1. Si estuviéramos durante temporada, recuerden, justamente ahora estamos en el tema del cambio climático, en el cambio de clima en el Ecuador, estamos con el fenómeno del Niño. Ahora, si te revisan, tenemos abundantes sintomatología gripal, y en este momento el ministerio está en la campaña de la colocación de la H1N1. La que no nos puede faltar es la vacuna del toxoide tetánico, la profilaxia anti-D solo si la embarazada tiene factor H negativo, y en la embarazada que no existe evidencia de inmunización contra el virus de la varicela, se recomienda administrar la primera dosis de la vacuna tan pronto termine el embarazo, y siempre que sea posible antes de darle el alta en el hospital. Y también, si estuviéramos en campaña del COVID, también a las embarazadas se les puede administrar la vacuna del COVID. ¿Qué puedes hacer para evitar que la embarazada que va a tener al inicio del embarazo, la náusea, los vómitos, la pirosis, el dolor epigastrio? También puede tener constipación, puede tener hemorroides.
La náusea es causada por la gonadotropina coriónica beta humana, que al inicio del embarazo es cuando mayoritariamente tiene problemas la paciente. Ella va a ir resolviendo poco a poco a la semana 16, a la semana 20, pero sí también es importante que se le ayude mejorándole su alimentación, que disminuya la cantidad de grasa, que coma pasas, uvas, galletas de sal, galletas secas, como las RIC, las ducales, para que disminuya la sensación esa de la náusea en la mañana. Para la pirosis es muy importante que la embarazada evite los alimentos irritantes como la mucha condimentación, el comino, el ajo, la cúrcuma, esto que utilizamos nosotros para preparar estos alimentos. Y también que evite alimentos irritantes, el ají puede ser uno de ellos, el café también puede incomodarle. El dolor epigástrico que puede ser una manifestación ácido-péctica, que todos lo sabemos, pero siempre habrá que diferenciarlo del dolor epigástrico asociado a la preeclampsia. Recuerden que una de las presentaciones de la preeclampsia o el síndrome de Gel es el dolor en epigastrio, ¿no? En la constipación es muy importante que le ayudemos a mejorar la alimentación a la embarazada con el suplemento de fibra, salvado de trigo y el tema de tomar abundantes líquidos. Además también de disminuir la cantidad de carbohidratos y las carnes rojas que pueden causarle constipación. Y esta constipación también la puede llevar a la embarazada. Es muy común que nuestras embarazadas tengan hemorroides. ¿Ok? Si tuviera varices la embarazada, también se le puede dar el flujo vaginal. Como les decía hace un momento, solo si fue el flujo vaginal que dé sintomatología. Si no da sintomatología, es el flujo vaginal que aumentó por acción de las hormonas y por las glándulas presentes en la vagina. El dolor lumbar que va a tener la embarazada, generalmente que es en zona baja, en la zona de los cuadrados lumbar, tiene que ver con la marcha orgullosa de la embarazada. Todas las embarazadas caminan en una cierta postura y obviamente para poder sostener su barriga, y esto causa mucho dolor, mucha molestia. Puede ayudarle la relajación usando fisioterapia, acupuntura y masaje. Este masaje que puede ser realizado por la misma pareja para que le ayude y también sea parte del embarazo. Yo les decía que la otra vez que estamos utilizando en la parte privada el uso del Kinesotape. Nos ha ayudado mucho en el tema de los dolores lumbares en las embarazadas. ¿Cuáles son los criterios de referencia que ustedes tienen para referir una embarazada al segundo nivel? Condición de vulnerabilidad, edades maternas iguales o edades extremas de la vida, mujeres menores a 16 años o mujeres mayores a 35 años, mujeres que vengan padeciendo violencia intrafamiliar, violencia de género y también las embarazadas con algún tipo de discapacidad. Esas son las que yo debo referir a un hospital del segundo nivel. Mujeres con antecedentes obstétricos de abortos recurrentes, historia de mortinatos, amenazas de parto prematuro, trastornos hipertensivos del embarazo, ustedes ya los van conociendo, la preeclampsia, la hipertensión gestacional, la eclampsia, espero que no tengan ninguna eclampsia, la inmunización que ya la venimos hablando, o si no las mujeres con cirugía uterina previa, o sea, la cesárea. La psicosis puerperal, obviamente si te da una psicosis, tienes una paciente con una psicosis puerperal, tienes que referirla al, al hospital a un segundo nivel. Y aquí te dice también las gran multíparas, pero también les aconsejo que las primigestas las envíen a hospitales de segundo nivel. También las condiciones que cursen durante el embarazo, deficiente o excesivo incremento de peso, riesgo de preeclampsia, sangrados en la primera mitad del embarazo, en la segunda mitad del embarazo, envíenlas a un centro de salud. La infección vaginal o urinaria, pero la recurrente, porque a veces tenemos casos que mandan pacientes con una infección vaginal, una sola infección vaginal y ya quieren mandar a un hospital. Embarazos mayores a 41 semanas, les aconsejo que no lo tengan en el centro de salud, que lo envíen antes. Las presentaciones viciosas, o sea, las distocias de la presentación pélvica, las presentaciones transversas, los embarazos múltiples, sáquenlos de la semana 20 del embarazo al hospital de segundo nivel. También los productos pequeños, los SIUR o los RCU o los productos grandes para la edad sexual, las macrosomías y las anomalías congénitas. Recuerden que las anomalías congénitas, lo ideal sería que nazca en un hospital donde hay un servicio de neonatología que pueda recibir a este bebé. Eh, las, las comorbilidades con las pacientes con enfermedades cardíacas, los trastornos hipertensivos, los trastornos endocrinos como la diabetes estacional, las enfermedades renales, pacientes embarazadas con desórdenes psiquiátricos, que si las tenemos, la esquizofrenia principalmente, pacientes con problemas hematológicos, pacientes con obesidad, los lupus, las pacientes con código B24 o VIH son pacientes que deben ser atendidas por especialistas ya.
para la toma de su medicación, pacientes con hepatitis B, hepatitis C, y también las pacientes con determinaciones de BRL positiva para la puesta de su medicación y seguimientos por el hospital de mayor complejidad. Pacientes con insuminación RH negativa, obviamente las sospechas de embarazos ectópicos tienen que sacarlas, es una urgencia obstétrica. Los embarazos molar, los óvulos fetales, la sospecha de malformaciones, que ya lo decía arriba, y pacientes con una hiperemesis gravídica que la puede llevar a una deshidratación. Pacientes con enfermedades pulmonares como el asma, si tienen pacientes con abuso de sustancias psicotrópicas como la drogadicción, y las epilépticas tienen que mandarla al hospital de mayores complejidad. Los criterios de referencia, como seguíamos comenzando, es los profesionales de los criterios de contrarreferencia. Si yo como médico de un hospital reviso una paciente y creo que debe ser seguida por su centro de salud o no ser seguida por su centro de salud, le llevo todo el embarazo, se produce el parto, ya la vuelvo a su comunidad, le hago la contrarreferencia. Todos los médicos de los hospitales tienen obligatoriamente llenar la hoja de referencia que ustedes envían. Si no han enviado ustedes, hacer, si fue una referencia inversa, que la paciente llegó, pidió atención por sus propios medios, llenar la contrarreferencia para que ustedes como profesionales rurales de atención primaria de salud sepan lo que se le hizo a la paciente y sepan lo que se le recomienda a la paciente en su casa. ¿Está bien? Eso sería principalmente todo el tema de atención prenatal. Recuerden que todas las unidades de salud tienen el CONE, que es Cuidados Obstétricos Neonatales Esenciales, que va a ser el grupo de apoyo para este seguimiento de estas pacientes, para evitar que tengan complicaciones durante su estancia, durante su embarazo y durante su puerperio en las unidades de salud. El Ministerio está trabajando fuertemente en disminuir el tema de las muertes maternas y se ha hecho un trabajo muy fuerte. En la Amazonía ha venido mejorando a pasos agigantados en evitar las muertes maternas directas, pues tenemos las muertes maternas indirectas, que es así no podemos hacer nada, como los accidentes de tránsito, los suicidios que a veces también tenemos, el tema de la violencia que está viviendo el Ecuador, esas son muertes maternas indirectas, que con eso no podemos hacer nada, pero sí trabajamos fuertemente en disminuir las muertes maternas directas. ¿Alguna duda o algo? Si no, hemos terminado la guía de prácticas clínicas.